Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los mapas mentales y los mapas conceptuales, dos organizadores gráficos muy importantes para demostrar nuestro aprendizaje o, por el contrario, para afianzarlo en el momento de estudio. Vamos a iniciar con el mapa mental. El señor que vemos en la fotografía se llama Tony Buzan. Es el autor de los mapas mentales, tiene un libro muy interesante, bueno, en realidad tiene varios libros muy interesantes que hablan sobre las características de los mapas mentales y su utilidad en diferentes ramas del aprendizaje y de nuestro quehacer como estudiantes o profesionales. Entonces, este señor nos dice que el objetivo principal de los mapas mentales es sintetizar una unidad de información a la mínima expresión posible. La idea es evitar redundancias y debemos tener en cuenta que utilizamos las ideas claves y podemos utilizar además imágenes y conectores. Vamos a mirar cuáles son las características entonces de los mapas mentales. Aquí tenemos entonces un ejemplo de lo que es un mapa mental. Vamos a mirar con este ejemplo cómo se aplican cada una de las características que vimos anteriormente. La primera característica es iniciar con una imagen central. Normalmente los mapas mentales se inician con un esquema, con una imagen que representa el concepto que queremos explicar a través de todas las ramificaciones. Entonces es importante que pienses muy bien cuál es la imagen que vas a colocar y puede acompañarse obviamente de una palabra o una frase que indique el significado de esa imagen. La siguiente característica es que a partir de la imagen central van a salir las líneas que van a contener la explicación o las ideas que explican ese concepto. Entonces, siempre vamos a iniciar en el orden de las manecillas del reloj. En este ejemplo tenemos líneas que salen alrededor de la imagen y que nos van a permitir identificar cada una de las características que me van a explicar este concepto. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es que las ideas y los conceptos son representados mediante imágenes o símbolos y palabras clave. Aquí tenemos un ejemplo de el concepto principal de este mapa mental que se llama concentrarse en la era de la distracción, y la persona que hizo este mapa mental nos ayuda mencionando palabras clave, como en este caso ayuda para adictos. ¿Sí? Aquí en el siguiente nodo tenemos hace una desintoxicación tecnológica digital y hace acompañamiento a partir de imágenes que nos van a refrescar o nos van a recordar los conceptos que estamos trabajando en ese mapa mental. Recuerden que la imagen acompañada de la palabra siempre va a ser mucho más fácil para memorizar información. La siguiente característica que debemos tener en cuenta es que cada una de las ideas principales generalmente se acompaña por una imagen o una palabra clave ubicada en su línea asociada. Aquí tenemos varios ejemplos. Debemos tener en cuenta también que cuando estamos haciendo nuestro mapa mental, cada vez que nos encontremos más lejos del concepto principal, las líneas que hagamos serán mucho más delgadas porque van a ser menos importantes que la línea gruesa. Miren en el ejemplo, tenemos la parte principal está señalada con una línea más gruesa y a medida que me voy alejando voy haciendo líneas mucho más delgadas. Debo recordar que todos los conceptos o ideas clave
que hacen parte de una misma idea principal deben estar siempre señaladas con el mismo color. Esto me ayudará a entender que todas esas ideas e imágenes hacen parte de esa línea principal. Ahora, ¿cuáles son las partes que voy a tener en cuenta para diseñar un mapa mental? Aquí tenemos en un mapa mental la explicación de todas las características que contienen los mapas mentales. Te voy a dejar un minutico para que puedas observarlo detalladamente. Ahora vamos a hablar de los mapas conceptuales. Según Novak, que es el señor que tenemos en esta imagen, un mapa conceptual debe estar conformado por conceptos. Cada concepto debe estar unido con un conector y deben estar organizados de manera jerárquica en el esquema de representación. Veamos ahora cuáles son los pasos para elaborar un mapa conceptual. Vamos a ver ahora el ejemplo de un mapa conceptual y vamos a desarrollar los puntos 4 a 7 de los pasos para poder elaborar un mapa conceptual.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que el mapa conceptual es jerárquico. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener en la parte superior de la hoja el concepto macro, el concepto más importante que vamos a desarrollar luego a través de otros conceptos que se desprenden de este y de sus conectores. Una característica importante de los mapas conceptuales es que siempre los conceptos clave están encerrados en una figura geométrica. Generalmente son óvalos o rectángulos, pero también puedes utilizar otro tipo de estructuras. Entonces, siempre voy a colocar el título o el concepto más importante en la parte superior de la hoja. Segundo, vamos a ir desglosando los conceptos que apoyan o explican este concepto principal de manera que queden organizados teniendo en cuenta la importancia de cada uno de esos conceptos y sus respectivos conectores. Otra cosa muy importante que debes tener en cuenta en los mapas conceptuales es que siempre van a tener una dirección de lectura. ¿Esto qué significa? Siempre debemos colocar la flecha con su respectiva punta señalando al concepto con el que se quiere unir. Y encima de esa flecha vamos a colocar la palabra o frase conectora. Luego nos hablan de la importancia de tener una jerarquía en los conceptos. Entonces, para ello siempre vamos a buscar, como consejo de elaboración del mapa conceptual, siempre es importante tener primero todos los conceptos que vamos a utilizar para luego organizarlos de manera jerárquica e ir leyendo el mapa desde la parte superior hasta la parte inferior. Generalmente en la parte inferior se colocan palabras como ejemplos que me permitan entender los conceptos que se encuentran en la parte superior. Por último, tenemos una característica fundamental de los mapas conceptuales. Para darnos cuenta que un mapa conceptual está bien hecho, la idea es no repetir conceptos a lo largo de todo el mapa, ¿sí? Para ello vamos a utilizar las flechitas conectoras sin importar que no lo podamos hacer de arriba hacia abajo. También podemos tener conexiones laterales que me van a permitir unir un concepto con otro concepto, como en este caso que les estoy mostrando, creatividad necesario para ver interrelaciones, ¿sí? En este ejemplo que tenemos acá, podemos tener una conexión directa con este concepto sin necesidad de repetir en la parte inferior la palabra interrelaciones. Entonces, así estaríamos garantizando que estamos haciendo la mayor conexión posible entre los conceptos sin necesidad de repetir cada uno de ellos. Por último, vamos a mirar cuáles son las características que nos permiten diferenciar los mapas conceptuales y los mapas mentales. En este diagrama de Venn tenemos en la parte central las dos características que hacen a los mapas mentales y conceptuales organizadores gráficos semejantes, ¿sí? Entonces, la primera definición es: ambos funcionan como herramientas visuales para el aprendizaje y la clasificación de ideas, y la otra semejanza es que hacen parte de diferentes organizadores gráficos. Recordemos que además de los mapas mentales y los mapas conceptuales existen los cuadros sinópticos, el diagrama de pescado, el diagrama de Venn, entre muchos otros. Vamos a mirar entonces cuáles son esas características.
último, vamos a ver algunos ejemplos de lo que no es un mapa mental. Todos estos son esquemas que te van a permitir explicar algún tipo de organización de información, pero no necesariamente corresponden a las características de lo que es un mapa mental. Ahora veamos lo que no es un mapa conceptual. De pronto podría parecerse un poco a lo que es un mapa conceptual, pero le hacen falta cosas importantes, entre ellas las flechas, los conectores y que no debemos tener frases tan largas en la descripción de un concepto. Bueno, espero que te haya servido la información y que más adelante puedas diseñar con éxito tus mapas mentales y tus mapas conceptuales. Hasta una próxima oportunidad.